Sí, buenos días de nuevo. Damos muchas gracias porque ahora podemos hacer culto presencial, ¿verdad? No es lo mismo hacer el culto por Zoom que estar presente acá, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Dios que ya se resolvieron los problemas de nuestro país. Sí, vamos a leer la palabra clave y luego voy a orar. Versículo 27. 2, 3. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Bendito Padre Celestial, Señor, muchas gracias por su sangre que ha sido derramada por mis pecados. Señor, le pido me revista de su Espíritu Santo, Señor, me llene de su Espíritu Santo, Señor, para que su palabra en esta mañana sea revelada con poder y autoridad, Señor. Padre, abra nuestro corazón, abra nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir la palabra en esta mañana, Señor. Se lo pido, Padre, todo esto orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de esta mañana es El Dios de vivos. En la semana pasada aprendimos el amor sufrido, el amor sacrificado de Dios hacia los labradores malvados. En el pasaje de hoy, el Señor enseña a los saduceos sobre la fe de resurrección, sobre la verdad de resurrección, diciéndoles: Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Todo el mundo piensa o cree que cree en Dios, pero el Señor clasificó en dos a los creyentes en este pasaje. A los que creen en el Dios de muertos y a los que creen en el Dios de vivos. Por ejemplo, los saduceos del pasaje de hoy, ellos eran muy religiosos, pero creían en el Dios de muertos. ¿Qué quiere decir Dios de vivos? ¿Ustedes creen en el Dios de vivos? ¿Qué sucede cuando creemos en el Dios de vivos? Oro a Dios que meditando en el pasaje de hoy, creamos y renovemos nuestra fe en el Dios de vivos. Primero, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Del versículo 13 al versículo 17. Miren el versículo 13. Por favor, discípulo Daniel Cho, ¿puede leer el versículo 13? Gracias. Los líderes religiosos de aquel tiempo enviaron a los fariseos y a los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Los fariseos y los herodianos eran enemigos entre sí, tenían una profunda enemistad. Los fariseos eran muy religiosos y defendían la ley de Dios, ¿no? Y los herodianos eran seguidores de Herodes, ¿no? Violaban la ley de Dios, ¿no? Más se preocupaban por la ley de Roma. Así que había una profunda enemistad entre ellos. Pero ahora ellos se unieron porque tenían un enemigo en común. Él era el Señor. Ellos querían tenderle una trampa para que el Señor sea arrestado. ¿Cómo era la trampa? Vamos a ver los versículos 13 al 15a. Misionera Corina, por favor. Versículo 13 al 15a.
14 al 15a, perdón. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Gracias. Ellos le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Esta era una pregunta muy controversial. Los judíos daban tributo a César, fuertes tributos a César. Por esta causa ellos sufrían mucho, ¿no? Como hemos aprendido, Levit era cobrador de impuestos, ¿verdad? Como él cobraba los impuestos, ¿no? Descaradamente, parte para Roma y parte para su bolsillo, y los judíos lo odiaban, ¿no? Así que los judíos realmente sufrían mucho para pagar estos impuestos, ¿no? Por eso ellos no querían, ¿no?, pagar, ¿no? Entonces, si el Señor decía, hay que pagar los impuestos, entonces el pueblo judío se venía en contra de él, ¿no? Lo iban a catalogar como un cobarde, servidor o servil a Roma, ¿no? Pero si decía que no hay que pagar los impuestos, entonces los herodianos podían dar parte a Herodes, ¿no? E inmediatamente Herodes mandaría arrestar a Jesús, ¿no? Entonces era una evidente trampa, ¿no? Por ambos lados Jesús podría ser arrestado. ¿Cómo le respondió el Señor? Miremos los versículos 15b al 17. Misionero Esteban, por favor, puede leer versículo 15b, desde traedme. Tráeme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Gracias. Aquí, ¿qué significa? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Significa que los judíos tenían que pagar sus impuestos. Ellos tenían que cumplir con su responsabilidad de ciudadanos. Y también ellos tenían que dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Diezmo, ofrenda, su vida misma, ¿no? En pocas palabras, el Señor les enseñó que deben cumplir con sus responsabilidades de ciudadano y también con Dios. Es decir, que ellos sean hombres de integridad, ¿no? Aquí aprendemos que el Señor nos enseña a llevar una vida íntegra, ¿no?, cumpliendo con nuestras responsabilidades de ciudadano y también con Dios. En nuestra congregación, algunos hermanos son muy cumplidos en la iglesia. Participan del culto, hacen meditación, ayudan en las actividades de la iglesia, etc. Pero no cumplen con sus responsabilidades como ciudadanos, ¿no? No son responsables de sus estudios o en su trabajo, etc., ¿no? Y también a la inversa, ¿no? Muchos hermanos son responsables como ciudadanos, pero también escatiman su tiempo para servir la obra de Dios. Ora a Dios que seamos cristianos íntegros, cumpliendo con nuestra responsabilidad que tenemos como ciudadanos y también con Dios. Amén. Segundo, Dios es un Dios de vivos. Versículo 18 al 27. Miren el versículo 18, por favor, Pastor Lorenzo, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen comer resurrección, y le preguntaron, diciendo:
Gracias. Tras el fracaso de los fariseos y de los herodianos, vinieron ahora los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran un grupo religioso perteneciente a la clase alta y rica de los judíos. Ellos tenían cargos muy elevados en aquel tiempo, como los sumos sacerdotes, también eran miembros de Sanedrín. Ellos basaban su fe en los 5 libros de Moisés. Como en estos libros la palabra resurrección no está escrita explícitamente, ellos no creían en la resurrección. Tampoco creían en la existencia de los ángeles y de los espíritus. Ahora, ¿cuál era la pregunta de ellos? Vamos a leer todos juntos los versículos del 19 al 23. 2, 3. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Si ya los 7 tuvieron por mujer. Gracias. La pregunta de los saduceos estaba basada en la ley de Moisés de levirato, ¿no? Que consistía en que cuando un esposo moría sin dejar hijos, ¿no? Su hermano tenía que casarse con la viuda con el objetivo de darle descendencia, ¿no? O sea, el espíritu de esta ley era dejar descendencia al esposo que había muerto sin dejar hijo. Ese era el espíritu. Pero los saduceos lo usaron para tenderle una trampa al Señor y también para ridiculizar la resurrección. Sin embargo, la historia inventada por los saduceos no era viable, ¿no? De ninguna manera. Pues, ¿cómo una mujer podría casarse con 7 hermanos de la misma familia? Si el esposo de una mujer muere, ella queda totalmente herida, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer, ¿no? Teniendo sentimientos podría volver a casarse después de enterrar a su marido y hasta 7 veces? El Señor dijo que el hombre habla de lo que está lleno su corazón. Por eso, cuando analizamos la historia inventada de los saduceos, nos damos cuenta qué es lo que había en el corazón de ellos. Al ver que ellos inventaron esta historia tan trágica, podemos ver que ellos eran muy crueles, ¿no? Y políticos, al punto que ellos podrían hacer cualquier cosa para lograr sus metas. También nos damos cuenta de que ellos eran machistas y sensuales, porque consideraban a la mujer como un objeto o propiedad de ellos. Los saduceos hablaban mucho de casarse, del casamiento, ¿no? Porque eso es lo que estaba en el primer lugar de sus corazones, ¿no? En el principio, el propósito del matrimonio era servir a Dios con eficacia. Pero cuando el hombre cayó en pecado, el matrimonio o el casamiento se degeneró, ¿no? El hombre pecador empezó a casarse para solo disfrutar de sus deseos de pecado. Para los saduceos, casarse
era el momento más feliz de su vida. Cuando ellos escuchaban la palabra casamiento, en su rostro se dibujaba una sonrisa amplia, como decimos, de oreja a oreja. Pero tenían un problema muy serio, era la muerte. En la historia que ellos inventaron, 3 veces se repite la palabra murió. Es decir, en el fondo de sus corazones, ellos eran conscientes de la muerte. Para ellos, el casamiento era el momento más feliz de sus vidas, pero la muerte era el momento más triste. Ahora, ¿cómo el Señor le respondió? ¿No? Miremos el versículo 24. Voy a pedir a hermano Víctor, por favor, ¿puede leer versículo 24? Gracias. Ellos habrían leído muchas veces los 5 libros de Moisés. Y también habían estudiado mucho, ¿no?, en los mejores seminarios de Jerusalén. Como eran sumos sacerdotes, ¿no?, también ellos habrían dirigido muchos ritos religiosos, ¿no?, y habrían memorizado, ¿no?, los pasajes de la Biblia. Sin embargo, ¿por qué ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios? No podemos entender, ¿verdad? Siendo hombres religiosos, ¿no?, que estudiaron la Biblia bastante, ¿no?, memorizando incluso, pero no entendemos, ¿no?, por qué ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Porque ellos interpretaban las Escrituras con sus lentes de que no hay resurrección. Solamente aceptaban la parte que entraba en sus lentes, ¿no?, y rechazaban lo demás. De tal manera que ellos creían lo que querían creer de las Escrituras. Lo que querían creer de las Escrituras, ¿no? Aquí aprendemos, ¿no?, cuán importante es despojarnos de nuestros preconceptos ante la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos cristianos como los saduceos. Interpretan la Biblia con sus propios lentes, ¿no? Algunos meditan en la palabra de Dios con lentes del evangelio de prosperidad, ¿no?, creer y vivir bien con la bendición de Dios. Ellos rechazan la verdad del evangelio de la cruz y de la resurrección. Hace unas semanas atrás, oyendo la meditación de nuestros hermanos, me di cuenta que la mayoría no había meditado en el mensaje central del pasaje, ¿no? Es decir, no se interactuaron con la palabra de Dios. Su aplicación de su meditación personal no tenía mucho que ver con el pasaje. Esto me preocupa porque sin querer ellos se convierten en ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios, así como los saduceos. De esta manera no podemos crecer en nuestra fe. Ora a Dios, ¿no?, que meditemos profundamente en la palabra, despojándonos de nuestros preconceptos para que podamos crecer en nuestra fe. Amén. Ahora, miren el versículo 25. Pastora Pamela, por favor, versículo 25. ¡Wow! ¿No? Increíble. Cuando resucitemos, seremos como
como los ángeles, ¿verdad? ¿Sí? No nos casaremos, ¿no? No nos enfermaremos, no moriremos, ¿no? No sufriremos, ¿no? Viviremos eternamente como los ángeles, alabando y adorando a Dios. Ahora, el Señor no solamente les enseñó que seremos o que serán como los ángeles, sino que quería sembrarles la fe de resurrección en sus corazones. ¿Sí? Miremos ahora los versículos 26 y 27. Vamos a leer todos juntos estos versículos. 2, 3. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Esta cita corresponde a Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 6, donde Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés vivía como el hijo de la hija del faraón, pero él renunció a todos sus privilegios como príncipe para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, cuando él quería hacerlo por su propia fuerza, por su propia voluntad, quedó frustrado, ¿no? Porque el faraón lo perseguía. Así que él tuvo que huir para refugiarse en el desierto. En el desierto él vivía 40 años, ¿no? Pastoreando las ovejas de su suegro. Ya estaba muy viejo, él tenía 80 años. Su pasión, ¿no? Sus sueños, ¿no? Quedaron totalmente hechos pedazos. En el corazón de Moisés habría guardado muchos cuestionamientos, ¿no? sobre Dios. ¿Por qué Dios abandonó a su pueblo que sufría mucho? ¿Por qué Dios me dejó frustrado al querer liberar a mi pueblo? Habría preguntado. También, ¿no? ¿Dónde está el Dios de Abraham, de mi padre Abraham? Moisés no podía creer que Dios estaba vivo para su pueblo. Pensaba que Dios había estado vivo para sus antepasados, pero ahora no para con ellos. Dios se apareció a este Moisés en el monte de Horeb, entre las llamas de una zarza. La zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Las llamas de la zarza ardiente se hicieron una chispa en el corazón apagado de este Moisés. Moisés pensó, ¡qué increíble! Al ver la zarza que no se consumía, ¿no? Él dijo, ¡qué increíble! Voy a ver por qué la zarza no se consume. Entonces Dios le llamó diciendo, Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora el Señor está enseñando a los saduceos sobre la verdad de la resurrección. Pero, ¿por qué citó esta palabra? ¿Qué tiene que ver la verdad de la resurrección con la frase, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? A simple vista no podemos hallar alguna relación entre ellos. Pero al meditar en el significado del tiempo del verbo soy, nos damos cuenta de que Dios es el Dios vivo en el aquí y ahora.
Ok, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Vemos el tiempo en que vivió Abraham, luego Isaac y Jacob. Y vemos que en medio de ellos hay un tiempo, un lapso de tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios era el mismo. El siguiente cuadro. También acá vemos, ¿no? Entre Abraham y Moisés también hay 700 años, ¿no? Pero Dios también, Dios es el mismo, ¿no? Eso nos revela de que Dios es Dios vivo, ¿no? Dios es eterno, no se limita por el tiempo o el espacio, ¿no? Cuando Dios dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, quería decirle que Él es el Dios vivo. Abraham, Isaac y Jacob vivieron por fe, pero envejecieron y murieron. Sin embargo, su espíritu resucitó y ahora están con Dios, esperando la restauración completa de su cuerpo por medio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Dios no dijo a Moisés, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, sino dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de vivos, que resucita a los que mueren en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo cada vez más se envejece y morimos, pero con la muerte no se acaba todo. Instantáneamente Dios resucita nuestro espíritu y nos lleva a su paraíso, así como el ladrón que murió al lado de Jesucristo. Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora miren el versículo 27 de nuevo, si vamos a leer todos juntos también. 2, 3. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Aquí, ¿qué quiere decir? ¿A quiénes se refieren los muertos? Se refieren a aquellos que no tienen fe de resurrección y no creen en el Dios vivo, como los saduceos. En cambio, ¿a quiénes se refieren los vivos? ¿No? Los vivos se refieren a los que creen en el Dios vivo, ¿no? Los que tienen fe de resurrección. Nuestro padre de fe es un buen ejemplo. Al comienzo, él ponía su esperanza en las cosas de esta tierra. Anhelaba, como sabemos, tener un hijo y ser un buen papi. Por eso su nombre era Abraham, ¿no? Sin H. Pero después que aceptó la promesa de Dios, rehusó a esas falsas esperanzas del mundo y empezó a depositar su fe en el Dios vivo. Por eso él vivía con la esperanza viva en el reino de Dios. No se aferraba a las cosas del mundo, sino que vivía como peregrino en esta tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A simple vista nos pareciera que no tenemos nada que ver, ¿no? con los saduceos, porque nosotros meditamos en la palabra, creemos en la resurrección, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces nos aferramos a las cosas de este mundo, ponemos nuestra esperanza en estas cosas, nos sumergimos completamente en el trabajo, en los estudios, familia, etcétera, escatimando muchas veces nuestro tiempo para servir a Dios a través de la hora de pesca,
a través de servir a las ovejas con el estudio bíblico, etc. Sin embargo, el Señor anhela que vivamos creyendo que Él es Dios, que Él es el Dios de vivos. Ese es su anhelo, su corazón. Esto podemos verlo, ¿no? Cómo el Señor ayuda a los saduceos. El Señor conocía la intención de los saduceos, pero Él no los exhorta enérgicamente, sino que con mucho amor, con mucho corazón, ¿no? Le hace dos preguntas, ¿no? Para que ellos pudieran razonar, ¿no? Pensar y darse cuenta, ¿no? Y luego les enseña también la fe de resurrección. De la misma manera, el Señor también con mucho amor nos enseña, ¿no? De que Dios es Dios de vivos. Él anhela que creamos en el Dios de vivos. Ora a Dios que nosotros creamos en el Dios de vivos, de manera que podamos vivir como peregrinos en esta tierra con la esperanza de la vida eterna. Amén. Meditando en el corazón de Dios que anhela que crea en el Dios de vivos, mi fe, mi esperanza se renueva. Observando nuestra congregación, podía ver cómo a nosotros como pastores, ¿no? Sin ovejas, ¿no? También la mayoría de nuestros líderes, ¿no? Muchas veces sumergen en sus propios trabajos, propios estudios, ¿no? Dejando la obra de prédica en un segundo plano, ¿no? Aunque cada viernes pedía a nuestros hermanos que oremos para salir al campo universitario, no podía ver muchos cambios. Así que al ver esta realidad me quedaba muy frustrado, impotente. ¿Qué va a hacer de nuestra congregación? También nuestros misioneros de la Misión Peregrina se van a servir otro lugar. Entonces, ¿qué va a hacer de nuestra congregación si no hay ovejas nuevas que se estén levantando como discípulos? Sin embargo, el Señor, por medio del pasaje de hoy, me hace mirar al Dios vivo, al Dios de vivo, diciéndome: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Esta palabra renueva mi fe de resurrección. Me da la certeza de que el Dios de vivo nos usará para levantar nuevos discípulos por medio de la prédica, estudio bíblico en la universidad. Padre Celestial, deme la fe en el Dios de vivos, de manera que pueda llevar mi vida con la esperanza en la vida eterna y con fe de resurrección. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Concluyendo, hermanos, por medio del pasaje de hoy hemos aprendido que Dios es el Dios de vivos. El anhelo de Dios es que nosotros creamos en el Dios de vivos. Ora a Dios para que llevemos una vida de fe, de creer en el Dios de vivos, ¿no? De manera que podamos vivir como peregrinos en esta tierra, esperando la gloriosa, eterna vida eterna. Amén. Sí. Vamos a leer la palabra clave. Voy a orar. ¿Sí? Versículo 27, 2, 3. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Padre Celestial, nosotros pensamos que creemos en Dios, pero muchas veces, como los saduceos, creemos en Dios de muertos. Señor, ayúdenos, Señor, a oír su palabra. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Podamos poner nuestra fe, nuestra esperanza en el Dios de vivos. Tengamos fe de resurrección, Señor,
Y con esta fe, Señor, podamos servir su obra, podamos salir al campus universitario con la esperanza de que el Dios vivo nos usará para levantar nuevos discípulos a través de la obra de prédica en el campus universitario. Señor, bendiga, denos esa fe en el Dios de vivos, Señor. Saliendo ahora hacia el mundo podamos manifestar esta fe. Se lo pido, Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén.